¿Quieres saber cuál es el mejor procesador de todo este año 2023? Pues yo te lo voy a resolver. ¿Y por qué preparamos este vídeo? Pues porque las navidades están cerca, Papá Noel está a punto de llegar y tú ya te estás volviendo loco pensando en qué procesador vas a querer comprarte. Entonces estás echando números, haciendo cálculos y a ver qué cosas tienes que comprarte y qué cosas no. Si me voy por Ryzen, tengo que comprarme una placa base, memoria RAM, poco más me tengo que comprar un monitor y me tengo que cambiar de casa para poder utilizar ese procesador. Pero, yo no te puedo decir cuál es el mejor. Porque cada uno tenemos nuestras ideas, esto es como la religión, cada uno es fan de una cosa. Pero yo te puedo medio orientar, te puedo decir, oye, este procesador comparado con este, ¿funciona así? Y tú decide qué es lo que quieres hacer. O igual te cuento alguna cosilla más y salimos de dudas. Bueno, vamos paso a paso. Vamos a hablar sobre los procesadores de alta gama por si tú te quieres gastar todo el dinero que tu familia te dé y todo el dinero que le den a tu familia, robarlo y quedártelo para comprarte un procesador de alta gama. Y también vamos a hablar de los procesadores de gama media para poder jugar a todo lo que te dé la gana. Así que vamos a ver en qué cosas te tienes que centrar a la hora de comprarte tu procesador. ¿Qué cosas mirar de esos procesadores? Aquí vamos a darte una visión general de cómo funcionan los procesadores, qué cosas necesita tener un procesador para los juegos, para otra cosa, para una cosa. Date cuenta que cada juego es un mundo. Tú puedes tener un procesador, por ponerte un ejemplo, un Ryzen 7, un 7600, que te funcione en un juego, por ejemplo, a 130 FPS, pero es que igual te vas a otro distinto que igual te funciona a 60. Entonces, claro, ten en cuenta que cada juego es un mundo, así que vamos a hacer una generalización de los procesadores, del procesador, de cómo te puede funcionar. Uno de los principales errores cuando nos compramos un procesador es tener los dos que más nos gustan delante y decir, vale, este tiene 5 núcleos y este tiene 150 núcleos. Pues 150 núcleos tiene que ser mejor. Date cuenta de una cosa, tu ordenador no es una consola, que lo único que tiene que hacer el procesador es dedicarse a juegos. Tu ordenador, desde el momento que lo enciendes, tiene que estar moviendo un sistema operativo que es muy complicado. Para tu procesador son muchas cosas en la cabeza que tiene que tener para mover un sistema operativo. Ahora aparte, ponte que estés escuchando música, ponte que estés viendo un vídeo de YouTube del hardware de Sander. Todas esas cositas van dando carga a tu procesador y te van quitando ventajas a la hora de jugar. Los núcleos no es lo importante para escoger un procesador. ¿Es importante? Sí, por supuesto. No es lo mismo que te cojas un procesador de un núcleo que un procesador de 7 núcleos. Pero ten en cuenta una cosa, los juegos no utilizan todos los núcleos del procesador. Cogerte un procesador de 12 núcleos, los juegos no utilizan los 12 núcleos. Y ahora me vendrá algún listo y me dirá, sí que los utiliza. No. Un juego no utiliza todos los núcleos al 100%. ¿Vale? No lo hace, porque están diseñados para utilizar ciertos núcleos de tu procesador. Si tú te dedicas al streaming, tú a la hora de estar jugando estás grabando. Con un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, sobrevives. Puedes hacerlo, sin problema. Será mejor 8 núcleos, 16 hilos. Son más núcleos destinados a jugar. Por ejemplo, si tu juego utiliza 4 núcleos, pues son 4 núcleos que vas a tener disponibles siempre para jugar y los otros 4 núcleos te los va a estar comiendo el ordenador para el sistema operativo, para el programa de grabación, para el programa del audio y para todas las cosas que tú tengas. ¿Vale? Entonces, 4 y 4. Por poner un ejemplo. De la otra forma, si tu juego necesita 4 para jugarlo, si tú te coges un procesador de 6 núcleos, te están quedando 2 libres. Le estás quitando capacidad al sistema operativo y le estás quitando capacidad al programa de grabación y al resto de cosas que tengas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el ordenador? El ordenador es muy sabio y te va a decir, oye, ahora mismo lo importante es que yo te mantenga el ordenador encendido y que el sistema operativo funcione. Así que te tengo que coger un poquito de capacidad de ese núcleo que tú estás usando para jugar. Así que ya no vas a usar 4 núcleos, ahora vas a usar 3,5. Y como me abras otra cosa que yo necesite utilizar más capacidad, te la voy a robar de tu juego. Por lo tanto, te va a quitar capacidad para jugar y grabar a la vez. O solamente para jugar.
¿Vale? Así funciona un ordenador. Y ahora, oye, si me dices, no, pues yo tengo un procesador de 8 núcleos, 16 hilos. Perfecto. Eso es porque tú en un momento de tu vida has visto un vídeo del hardware de Sander y te has suscrito. Que eso es lo importante. Si tú estás suscrito, has estado al tanto de todas las noticias y te vas a enterar de estas cosas que yo te estoy contando de primero, o de segundo, o de tercero. Bueno, vas a ser de los primeros. Uno de los detalles bastante importantes a la hora de jugar en PC es que no es como en las consolas. Tú en las consolas, cuantos más núcleos le metan a los procesadores, mejor te van a ir los juegos. En el caso del ordenador no. A más núcleos no escala el juego. Hay algún juego que sí que existe que utilice 8 núcleos para jugar, pero es un caso extremo, exagerado, prácticamente imposible, que no lo vamos a ver casi nunca. Entonces, ¿qué es lo importante de un procesador a la hora de jugar? La frecuencia. Es la frecuencia que utilicemos en un procesador. Para ello, los fabricantes, como ya conoceremos, dividen los procesadores con letras. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirven estas letras? Por ejemplo, la K, la KF, el X, el no X. ¿Qué conseguimos con esto? Mayor o menor frecuencia. Tenemos que entender que realmente los mejores los califican con la letra importante que dan más frecuencias y los peores le ponen la otra letra, o en el caso de Ryzen no le ponen letra. ¿Por qué? Porque han salido peores y no dan la frecuencia que ellos querían que diera. Así que cuando tú te compres un procesador te tienes que ir a las letras de chicha, las importantes, las que dan la frecuencia buena. Lo normal de una generación a otra es que los chips sin letra alcancen las frecuencias de los chips con letra de la generación anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si comparamos un i5 11600K con un i5 12400, es muy probable que los dos rindan muy similares, por el hecho de que digo de que la nueva generación sin letra rinde al mismo nivel que la anterior generación con letra. No sé si me lo habéis entendido, pero si no, le dais para atrás, volvéis a escucharlo y le volvéis a dar para atrás y lo volvéis a escuchar y lo acabaréis entendiendo. Sí, lo entenderéis. Entonces vamos a aclarar por qué la frecuencia es tan importante en los juegos. Pues muy fácil, porque los frames se procesan en la CPU y después se pasan a la GPU para que ella te los enseñe. Pero de primeras es la CPU la que los procesa. Por lo tanto, a mayor velocidad, más rápido se encarga la CPU de procesar esos frames y pasárselos a la GPU. Por lo tanto, le quitamos carga de trabajo a la GPU. Y es una cosa básica. Cuanto más rápido me lo haga el procesador, más ligera va a estar la GPU y por lo tanto más FPS me va a dar. Ahí está la situación de la velocidad. Ahora vamos a meternos ya en el meollo del asunto. Vamos a ver rendimiento, vamos a ver resultados. Para ello, ¿qué se ha utilizado? Para ello se ha utilizado los procesadores Intel de última generación, los 13000, y los Ryzen de última generación, los 7000. Y como tarjeta gráfica vamos a dejar aclarada una situación que ahora me diréis: ¡qué salvajada! ¿Dónde vas? Claro, así todo funciona. Tranquilos. Hemos utilizado una RTX 4090. ¿Por qué? Para que los procesadores puedan dar todo lo que pueden. Si yo me meto una tarjeta gráfica muy pequeña, los procesadores se van a quedar cortos y no van a ser capaces de dar el máximo, porque se van a quedar limitados. Entonces, si metemos una tarjeta gráfica que aguante cualquier cosa, y así el procesador puede llegar hasta el tope, hasta lo máximo que pueda dar. Por eso se ha utilizado una RTX 4090, para que nada le haga frente, para que los procesadores puedan dar el máximo. Ahora, como primero, para montarte un ordenador de alta gama, de gama alta, en este año 2023 con los datos que tenemos. Hemos utilizado un i7 13700K y un Ryzen 7 7700X. ¿Qué podemos apreciar de estos dos procesadores? Pues que cuando estamos jugando en 4K podemos ver que están muy a la par, similares, prácticamente iguales, no hay mucha diferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando bajamos la capacidad? Cuando nos ponemos en una resolución menor, pues ahí Ryzen salta un pelín por encima. Ahí, en un procesador de alta gama, está claro que Ryzen está un pelín por encima.
Problema, gástate el dinero en un procesador de alta gama. Si tú te quieres montar un ordenador de gama media, si tú quieres montarte un ordenador para jugar o lo que quieras, y aparte aún quieres ahorrarte dinerito para gastártelo en llevar a tu prima al cine, se ha utilizado un i5 13600K y un Ryzen 5 7600X. Y aquí ya podemos ver unas cosas un poco más dispares. No hay un claro ganador en decir, ostra, pues en 4K en todos los juegos Ryzen supera, en 2K y en 1080 es Intel el que supera. Pues no, aquí puede variar de un juego a otro. No hay una situación clara. Lo que sí, que los dos están bastante a la par en cualquier resolución. Sí que en gama media hay un ganador claro que yo te pueda decir, este es el que gana. Pues igual no tanto. De las dos opciones que te he dado para montarte un ordenador de gama alta, tenemos el i7 13700K, que lo puedes encontrar por unos 400 y pico, 500 euros más o menos, y estamos hablando de un procesador de última generación que tiene los núcleos heterogéneos, los núcleos de alta potencia y de eficiencia energética, y estamos hablando de un procesador que puedes trabajar con memorias RAM DDR4, pero también te admite las DDR5, tiene su compatibilidad. En cuanto al Ryzen 7 7700X, es un procesador que está muy bien si quieres jugar y a la vez hacer streaming. Estamos hablando de que vale unos 350, entre 300 y 400 euros más o menos te puede valer. Problema de estos procesadores de la última generación de Ryzen, que no tiene compatibilidad con la anterior. Es decir, si te lo quieres comprar, recuerda comprarte la placa base y la memoria RAM, porque es nuevo socket y no admite nada de lo anterior. En cuanto a los procesadores de gama media, el i5 13600K es el más demandado actualmente por su relación calidad-precio a la hora de jugar. Puede llegar hasta 5,1 GHz y, ostras, vale para jugar a todo. Y lo tenemos por unos 340, 350 euros. Ahora, el Ryzen 7 7600X es el procesador más demandado para la gente que no quiere gastarse mucho dinerito, porque está por unos 300 euros más o menos. Este procesador, aunque tiene algunos núcleos menos que el i5, puede competir de manera holgada contra Intel en cualquier juego. ¿Ya tienes claro en qué te vas a gastar tu dinerito de Papá Noel? Pues no te lo pienses más y vete mentalizándote. Espero que te haya encauzado tus ideas y que ya tengas bien claro lo que quieres hacer de cara al mes de diciembre.